Muy bien, compañeros, ¿estamos integrados? Sí, ya estamos aquí, profe. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar retomando algunos conceptos en la cual pues ya vamos prácticamente definiendo los temas que estamos viendo para ir resolviendo nuestra guía y tener ya las preguntas que para este miércoles ya van a estar en su cuenta de WhatsApp del grupo, y va a ser las primeras 22 preguntas, en las cuales de todo lo que estamos viendo son lo que ustedes van a ir resolviendo. Como les comenté, la última clase le vamos a dar un repaso únicamente a la guía para efectos de ir corrigiendo cuáles son las respuestas correctas que ustedes han venido estudiando. Muy bien, como tema número 4, ponemos fuentes de la historia. De los incisos ya se terminaron, ¿verdad? Nada más era uno. Disculpe, compañera, no lo escuché. Los incisos del tercer punto ya se terminaron, solamente era uno que pusimos el A. A ver, a lo mejor me brinqué. Utilidad de la historia. Ajá, correcto. Ah, ok. Utilidad de la historia. Perdón, tiene mucha razón, compañera. Es el inciso A, fue ese, ¿verdad? Sí. Inciso B. Ah, perfecto, gracias. Fuentes de la historia. ¿Qué entendemos por una fuente de información? De donde produce como el origen de la información. Bien, muy bien, de donde emana la información en este caso. En la historia vamos a considerar que pueden ser escritos, orales o testimonios, las fuentes de la historia. ¿Y escribimos eso? Sí, compañero. A ver, ¿me lo podría repetir, por favor? Para ir avanzando más rápido, yo les doy el tema y la referencia. Ustedes pueden ir investigando un poco más del tema. Les voy a dictar o les voy a dejar que investiguen ciertos temas por efectos del tiempo. Ya ve que la primera hora pues no fue prácticamente nada más que vi todo muy encima. Entonces, tocar un tema y entrar en el debate sí nos lleva nuestro tiempo, compañeros. Muy bien. Me quedé en las fuentes escritas, orales o materiales, que a su vez las vamos a dividir, en fuentes primarias, que es precisamente de lugar, tiempo y momento en que suceden las cosas. Maestro, no me quedé en precisamente. En que precisamente suceden los
tiempos y momentos. Gracias. Posteriormente tenemos la otra fuente, que es la fuente secundaria. Y que han sido los sucesos posteriores. Y que es redactada por los historiadores. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros, en la redacción? Sí. Muy bien. Tenemos otras fuentes como las iconografías. ¿Cómo? Perrito, Cintia, ¿puedes poner tu micrófono en mute porque se escucha mucho tu perro? Me quedé justamente en otras fuentes. Fuentes, vamos a ponerle, a ver, vamos a ir todos. Fuentes iconográficas, vamos a ponerle. Fuentes iconográficas. Vamos a abarcar. Estas fuentes son primarias porque incluyen imágenes. Muy bien. Posteriormente, fuentes gráficas y estadísticas. Son fuentes secundarias porque incluyen datos numéricos sobre determinados temas. Sí, compañeros, estamos comprendiendo eso. Vamos a poner un ejemplo. ¿Alguien me puede... Yo no voy a juzgar a nadie, cada quien tiene su idea. O sea, esta es una clase de historia, no una clase de política ni de debate. En el periodo de gobierno de don Porfirio Díaz, ¿consideran que fue un mal gobierno? Yo sí lo considero un mal gobierno por la simple razón de la reelección continua. No dejar a otros participar en el candidato de líder. Para que haya nuevos cambios y nuevas proporciones de ideas. Ok. ¿Algún dato bueno que puedan ustedes conocer sobre la época del porfiriato? Recuerden que recuerden que en el periodo de gobierno de Porfirio Díaz hubo luz eléctrica, teléfono, ferrocarril, telégrafos. Hubo un importante incremento en las exportaciones e importaciones. Hubo muchas empresas europeas, más que norteamericanas, que invirtieron en este país. México tuvo en esa época un auge económico como nunca. Empezó a haber más movilidad,
en cuanto a la conectividad en todo el país por el tren, por el ferrocarril. Y eso hace que la economía y el comercio tuvieran un dato muy importante. Bueno, las fuentes de estadísticas, de datos, nos muestran los números que en ese periodo de gobierno fue un gobierno de mucho auge económico, ¿verdad? Las fuentes de la historia precisamente nos dan pauta para conocer esa clase de información sobre las gráficas y estadísticas que pudieron tener en el gobierno de Porfirio Díaz. Continuamos con las fuentes cartográficas. Son aquellas que ¿Fuentes qué? mapas y son fuentes primarias. Compañeros, volvemos a lo que son las fuentes o los sucesos con esos acontecimientos. ¿Alguien me puede mencionar cuando era el gobierno precisamente previo al de Benito Juárez, cómo era anteriormente Nuevo León? ¿Qué incluía Nuevo León en esas épocas de las que hablamos de Benito Juárez? ¿Recuerdan que Coahuila era parte de Nuevo León? En su estudio de la secundaria, cuando vieron la secundaria, Historia de Nuevo León. Me acuerdo una vez que me habían comentado que Coahuila y Nuevo León se iban a independizar de México y de Estados Unidos. Sí, en este caso era Nuevo León, cuando estaba en el gobierno de Benito Juárez. Nuevo León era gobernado por Santiago Vidaurri y del cual una de sus principales ideas era anexar Nuevo León al gobierno de los Estados Unidos, como un estado más de la Unión Americana. Situación que Benito Juárez lo impidió, viniendo precisamente aquí a Monterrey a enfrentarlo en una de las batallas más significativas del ejército de Juárez. Si ustedes pueden ver en la historia, vemos cómo en el centro de Monterrey, aquí por Obispado, hay un restaurante que se llama Car Junior, no es publicidad. Car Junior está en Venustiano Carranza e Hidalgo. ¿Sí ven ese restaurante? A 3 casas estuvo hospedado Benito Juárez en la lucha cuando los franceses querían tomarlo como peso y ponerlo a disposición de la corona europea. Eso es otro tema. Posteriormente, Juárez, a ir avanzando a lo que viene siendo el centro de la ciudad, se hospedó en una casa ubicada en la calle Morelos, Cruz con Escobedo, lo que es hoy en día la farmacia Benavides. Él se hospedó ahí para enfrentar a lo que viene siendo el gobierno de Santiago Vidaurri. En aquel entonces, compañeros, el mapa estaba integrado por Coahuila y Nuevo León, por lo que para restarle poder al gobierno de Santiago Vidaurri tuvo que dividirlo y así crear el nuevo estado de Coahuila, y lo que viene siendo el nuevo reino de León quedó como Nuevo León. Interesante nuestra historia. En Coahuila llega posteriormente, mucho antes de la colonización de los españoles, llegan los tlaxcaltecas y los españoles para efectos de ir tomando posesión del norte y de lo que viene siendo las colindancias de lo que hoy es los Estados Unidos. Todos estos contextos que les estoy hablando son fuentes que nos ilustran con mapas, compañeros, para poder entender el avance en aquella época de los personajes que hicieron historia. Posteriormente, compañeros, vemos fuentes materiales. La siguiente, fuentes materiales. Son aquellos restos de aquellos sucesos
son aquellos restos de los sucesos que llevaron a cabo la historia, como la arquitectura, la pintura y otros objetos. ¿Alguien ha ido últimamente a un museo? Bueno, no últimamente, están cerrados, pero ¿alguien ha acudido a museos? Sí. Sí. Muy importante ir a museos y ver todo lo que lleva a cabo la humanidad en la evolución del hombre. ¿Alguien ha ido al Museo de Obispado? Se encuentran los uniformes de los soldados mexicanos y los uniformes de los soldados de los Estados Unidos de aquella época. Y si ustedes son observadores, los uniformes son demasiado pequeños. ¿Sí nos han notado eso? Sí. Son muy cortitos, son muy cortitos de los soldados mexicanos y de los soldados norteamericanos. Tal vez porque aquella época no había Coca-Cola, no había pastelitos, ni chocorroles, ni pingüinos, ¿verdad? O sea, están muy delgados los uniformes de los ejércitos. Entonces, todo eso nos da a entender cómo era la humanidad en aquella época. Compañeros, cuando iniciaron las excavaciones de lo que hoy en día es el Canal de Santa Lucía, encontraron muchos restos humanos a la hora de excavar y sacar todo eso para formar lo que hoy en día es el Canal de Santa Lucía. Y si ustedes han tenido la oportunidad de pasear por ese canal, antes de entrar a Parque Fundidora, van a encontrar un edificio muy alto que se llama La Capital, casi llegando a Félix U. Gómez. Abajo de ese edificio hay una explanada donde hay un pequeño museo, porque ahí, precisamente en ese lugar, se gestó una de las batallas más sanguinarias en la historia de México en la guerra contra los Estados Unidos. Ahí podemos ver cómo los soldados norteamericanos perpetraron a la ciudad de Monterrey y tomaron como rehén a muchas de las, en este caso, el centro de la ciudad. Y se encontraron muchos restos humanos, monedas, botones, zapatos, que eran de aquella época. Y vemos al ser humano de aquel entonces comparado con el ser humano de hoy en día y los vemos totalmente diferentes. Compararon los esqueletos de aquellos años con los de estos años. Todo eso nos lleva a entender que podemos explicar que cómo es posible que un ejército de 10,000 hombres, 10,000 hombres, hayan podido invadir toda una nación y tomar prácticamente la mitad del territorio nacional. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ir al estadio universitario? Sí. Le caben 60,000. Bueno, solamente 10,000 bastaron para tomar un país. Y vámonos a ir a lo que es la crítica y el análisis de la información que nos da la historia, y podemos entender y preguntarnos que solamente 10,000 hombres pudieron tomar a toda una nación y arrebatarles la mitad del territorio. ¿Qué opinión tienen? Vamos a participar. La historia tenemos que analizarla, compañeros.
Por ejemplo, ¿qué tanta población había? O sea, era mucho menos población de la que tenemos nosotros. En Nuevo León, en aquella época, se lograron juntar 7,000 hombres. Compañera, nadie quería ir a la guerra. Ahí también depende de los generales y las estrategias que hayan usado, al igual que las guerras de guerrillas. Así, desgastando el ejército, atacar líneas de suministros, entre otras formas. Así, venciendo al enemigo. Dependiendo de estrategias, tácticas y de los hombres que hayan intentado ingeniárselas en el campo de batalla. En aquel entonces nos cuenta la historia que llegó Pedro de Ampudia a tratar de enfrentar a un ejército muy bien armado, muy bien adiestrado, contra un ejército improvisado de solamente 4,000 soldados del Ejército Nacional enviados por las tropas de Antonio López de Santa Anna. Necesitaban más hombres y se dieron la tarea de buscar por todo el estado quién podía hacer parte del ejército para defender al estado, en este caso a la ciudad de Monterrey. Solamente se lograron juntar 3,000 hombres. De esos 3,000 hombres enfrentaron cara a cara, frente a frente, a un ejército norteamericano, mismos que venían desde Nogalar, cruzando todo lo que es la avenida Universidad y entrando al centro de Monterrey por la calle Mina. El ejército mexicano hábilmente lo recibe con francotiradores en todos los edificios que había en ese momento, llevando a cabo una lluvia, por no decirle una tormenta de municiones contra el ejército norteamericano, dispersando a todos como hormigas en el centro de la ciudad. Las batallas fueron brutales y fue, creo que, una de las guerras más sangrientas que tuvo México contra los Estados Unidos aquí, en Monterrey. Monterrey duró en guerra 4 días, desde el 19, 20, 21, 22 de septiembre. El 23 se declara una tregua para efectos de que la población civil pudiera salir ante los embates y los cañonazos que se dicen los relatos, se escuchaban hasta Montemorelos, todos los estruendos de las armas. El ejército norteamericano niega la petición y hace un saqueo a la ciudad de Monterrey, teniendo así esta ciudad un segundo mestizaje por la cruza de soldados norteamericanos con las mujeres mexicanas que había en aquel entonces en esta ciudad, dando así un nacimiento a unos nuevos mexicanos en esta región. Posteriormente, el ejército norteamericano toma la ciudad y establece su base militar en la catedral del centro de la ciudad. Si alguien ha venido al centro de la ciudad, va a ver la catedral. No sé si recuerdan la catedral. ¿Alguien tiene que haber venido a la catedral? Bueno, eso sirvió de base militar al ejército norteamericano para poder perfilarse a lo que es el obispado y tomar formalmente a la ciudad de Monterrey como parte de los Estados Unidos. Muy bien, continuamos para ir explicando las fuentes que necesitamos conocer de la historia. Por último, las fuentes orales. Y lo vamos a resumir como todo aquel testimonio directo o por grabación de personas que vivieron dichos sucesos. Estas serán fuentes primarias. Compañeros, el próximo mes, que es noviembre,
es la celebración de casi 100 años de la Revolución Mexicana. ¿Alguien me puede comentar sobre lo que aconteció en aquellos años, en 1910, cuando Francisco I. Madero lleva a cabo uno de los movimientos, le llama la historia revolucionarios, pero en sí fue una guerra civil sucedida entre ricos y pobres para enfrentar al gobierno del Porfirio Díaz? ¿Alguien más me puede comentar al respecto? Compañero Víctor, compañero Misael, Cindy, con todo gusto los escucho. Cualquier cosa. ¿No? ¿Algunos Profe. compañeros que quieran? Profe, A ver, dígame, Felipe. ¿qué era el plan de San Luis en ese tiempo? No, el plan de San Luis es otra cosa. El Ah, plan ok. de San Luis es si quieren luego tocamos esos temas para no... Lo que trato de hacer es explicar con todos estos hechos, compañero, son Sí. las fuentes que tiene la historia para poder conocerla. Ok. ¿Sí? Algo que me platica de la revolución. ¿Fue realmente una revolución o fue una guerra civil? ¿Alguien? No, sí fue una revolución. Una revolución. Sí, ya fue un conflicto armado. Bien. Se inició por la parte norte del país, Bien. posteriormente se expandió a partes del territorio nacional. Bien. Recuerde que la Revolución Mexicana inició un domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde. ¿Sí? Inicia el movimiento en la cual había una clara desigualdad social, que lo vamos a ir explicando a raíz que vamos avanzando en las clases de historia. Todas las guerras, además de económicas, son ideológicas o fueron ideológicas. En este caso, la desigualdad social que había, porque el beneficio económico eran de unos cuantos, contra el resto de la población que padecía hambre y falta de trabajo. Entonces, el pueblo se subleva al gobierno, que en aquel entonces lo encabezaba Porfirio Díaz, para poder exigir igualdad de trato y poder en un momento dado que las mismas condiciones que tenían unos cuantos las pudieran tener el resto de la población. ¿Sí me explico? ¿Sí, compañeros? Las fuentes orales son precisamente aquellas de las cuales nos escucha la gente que en aquel entonces las vivió. ¿Hasta aquí preguntas? No. Entramos al tema que sigue. Ahora sí, terminamos los incisos y terminamos y damos por inicio a lo que son las ciencias auxiliares de la historia. Se las voy a dictar, compañeros, para efectos de que ustedes me investiguen a qué se refieren cada una de estas ciencias que ayudan a aportar información, datos a la ciencia de la historia. Número 1, antropología. Número 2, arqueología. Número 3, economía. Número 4, etnografía, con T. Etnografía. ¿Lo dice por la etnia? Etnia, sí.
Número que sigue, geografía. Número que sigue, lingüística. Número que sigue, paleografía. La paleografía, compañeros, ustedes la van a entender como la ciencia que estudia la escritura antigua, que eso vamos a hablar ahorita. Número que sigue, paleontología. Muy bien, nada más esas. No quiero que me investiguen más. Esas ciencias nos vamos a enfocar para efectos de ir conociendo por qué se articula la historia como ciencia. ¿Por qué es importante la arqueología en la historia? ¿Alguien me puede decir? Porque adquirimos bastantes métodos y ciencias que hayan aprendido, al igual que medicinas. Tanto lo usaron los egipcios, los cavernícolas, al igual que los griegos. Muy bien, muy bien. Pero también en México tenemos mucho que aprender de la arqueología. ¿Por qué hay tantos descubrimientos arqueológicos últimamente? Por los templos musulmanes, por los aztecas, por los mayas, por todo tipo de templos, ya que ellos tenían bastante conocimiento en sus viviendas, en sus santuarios, en todo tipo. ¿Por qué estuvieron enterrados todas esas construcciones, compañeros? Por el paso de la guerra y por el tiempo. Ya con el tiempo la gente lo fue olvidando hasta que fueron reencontrados por la gente de la actualidad. Muy bien, pero no es la realidad esa. Recordemos, compañeros, que la historia nos relata que los españoles querían dominar en aquel entonces a un imperio muy arraigado en sus ideas y sus costumbres. Estamos hablando del imperio azteca y el imperio maya. No era imperio, disculpen, era cultura maya, no era imperio. El imperio maya, el imperio azteca, tenía muy arraigado todas esas costumbres relativas a los dioses. ¿Recuerdan cuáles eran los dioses en aquella época? Como el dios azteca Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Bueno, Quetzalcóatl, fíjese que no fue un dios. Quetzalcóatl era considerado una leyenda, un mito de la llegada de un hijo del sol. ¿Verdad? Eso lo vamos a tocar más adelante. Lo que yo trato es tratar de ubicarnos la importancia de los estudios. Entonces, nos habla acerca de que los españoles querían imponer lo que es la religión, el idioma, la cultura y algunas otras ideas que ellos traían a los aztecas para efectos de poder dominarlos. En aquel entonces, nos habla la historia que llegaban los frailes. Los frailes, ¿se recuerdan? ¿Saben lo que es un fraile? Padre. Un fraile, ¿saben lo que son los frailes? En aquel entonces es una palabra arcaica, que es los sacerdotes. Ellos traían la religión, que en este caso era la cruz. Y le decían a los aztecas, a los guerreros aztecas, Él es tu Dios. Y los aztecas le decían, no, no es mi Dios. No. Es que Él es el creador de todo el universo. Y los aztecas decían, no, Él no es el creador del universo, es el sol, es la luna, es la lluvia. ¿Sí recuerdan haber oído eso en la escuela? Total, los sacerdotes, bueno, ¿por qué no quieres creer que Él es el creador del universo? Y los aztecas, los guerreros aztecas, le contestaban,
porque él no se parece a mí. Entonces, los sacerdotes, los frailes de aquella época, trataron de idear qué más podían decir para poder insertar la religión a los aztecas. Total, les hicieron historias y entre esas historias les decían a los guerreros, si tú no crees en tu Dios, en este Dios que viene en la cruz, Él te va a enviar al infierno. Y preguntaban, ¿y dónde es el infierno? El infierno es abajo, abajo de la tierra, y allá hay fuego, y te vas a quemar, y vas a arder por el resto por la eternidad. Y los guerreros aztecas decían, mándeme allá, así nunca tendré frío. Los sacerdotes quedaban impresionados con las respuestas y les decían, pero si tú te vas al infierno, te vas a enfrentar a demonios, te vas a enfrentar a monstruos. Y los guerreros aztecas contestaban, mándenme, estoy preparado para enfrentarlos. Situación que la iglesia le desesperó y por instrucciones del Vaticano mandaron a tapar todas aquellas zonas arqueológicas que hoy las conocemos, todos aquellos templos, todos aquellos rastros que pudieran llevar consigo a la creencia de que el Dios es el sol o la luna o la lluvia o cualquier otra clase de Dios que no sea el de la cruz. Es así como la religión católica manda tapar todas esas zonas que para muchos fueron sagradas y así cortar una creencia de tajo a todos aquellos ciudadanos aztecas del imperio azteca y así poder accesar más rápido a lo que viene siendo la religión católica. Posteriormente, ya se verá después, ya lo comentaremos sobre la Virgen de Guadalupe, en la cual también la religión católica tiene mucho que influyó en esa clase de creencias en nuestro país. Es así, compañeros, como la ciencia de la arqueología también aporta mucho a lo que es la historia. Otra de las ciencias que podemos tener, y es nueva, es la etnología de las etnias. Aquí en México tenemos una rica variedad de etnias y tenemos casi todas las etnias posibles que hay en cualquier otra zona del mundo. Entonces, estudiar como mexicanos y entendernos que como mexicanos todos tenemos una misma nacionalidad y estudiar lo que viene siendo la zona norte del país, con la zona sur del país, con la zona centro del país, nos lleva a cabo a entender que México tiene una gran variedad multicultural de creencias, de hábitos, de idiomas, de lenguaje, de acentos, en las cuales hace este país una zona muy rica en su población y en su país, en sus arraigos, ¿verdad? ¿Alguna duda, algún comentario para poder pasar la próxima sesión al siguiente tema? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Compañeros, mi nombre es Luis Fernando Ortega. Cerramos el segundo bloque.